muy buenas tardes, noches, días, en la hora en que ustedes me están regalando un poco de su tiempo para poder tocar algunos temas, noticias que me llaman la atención, que me parecen algo relevante o por lo menos que considero puedo dar una pequeña opinión desde un punto de vista eh, normal, desde una persona cualquiera, como muchos que tomamos el micro, que tomamos el transporte público, el metro, en fin. Bienvenidos, mi nombre es Sergio Juárez, alias Deyal, y quiero tocar este tema con un poquito más de delicadeza, con un poquito más de seriedad. Quiero leer esta noticia entre líneas porque me parece preocupante. El, el mes pasado he venido escuchando muchas noticias de personas que han desaparecido, mujeres, hombres en general, pero por alguna extraña razón el índice de mujeres desaparecidas en otros estados como Puebla ha aumentado de manera considerable. Y digo esto con preocupación porque es algo con lo que ya no se trata realmente con la delicadeza y con la importancia que es. Es algo con lo que realmente la sociedad aún no ha aprendido a tomar en cuenta, a tomar en serio, a realmente enfocar nuestra atención a este tipo de problemas que en verdad son muy preocupantes porque estoy seguro que más de uno, creo que todos, tenemos hermanas, tenemos sobrinas y absolutamente todos tenemos madre. Todos. Lo cual es, digo, no debería de no debería de pasar desapercibido todo esto, ya que todos estamos ligados a una mujer en nuestras vidas. Hay personas que están casadas y saben lo que es estar casados con la mujer, con la madre de tus hijos, saben lo que es tener una hija que amas, que adoras, que desearías tener toda la vida del mundo para protegerla siempre, tener sobrinos, tener sobrinas, primas, hermanas. Entonces, ¿por qué no se está tomando esto con la importancia que se debe? Y lo único que he podido llegar a observar después de todo esto es que simplemente no hay empatía. La falta de empatía en México como país es muy preocupante porque realmente no nos preocupa si el país está cayendo, si el país está yéndose a la fregada en cuestión económica, en cuestión social. En muchas cuestiones México está fallando, incluso ecológicamente está fallando y a la mayoría no le importa, a la mayoría le da lo mismo, a la mayoría simplemente no lo considera algo relevante, simplemente no le afecta en su vida, en su normalidad, en su realidad y hasta cierto punto eh, pues está bien, pero ya cuando son acciones demasiado grandes, creo que ya es cuando deberíamos de voltear a ver qué está pasando y qué podemos hacer para evitar que siga pasando así. Como saben, en México el feminicidio es algo muy grave que ocurre todos los días, que ocurre desgraciadamente y ya está con bastante normalidad y eso es lo que está mal, que el mexicano ya lo ve con normalidad en vez de verlo como algo preocupante que se puede lidiar, con lo que se puede combatir, con lo que se puede hacer algo, pero no lo hacemos porque no nos ha pasado. El día que nos pase, el día que alguna mujer de nuestra familia llegue a desaparecer, simplemente ya no logremos hacer algo para el bienestar de aquellas personas, ese día vamos a entender lo que muchas familias actualmente están pasando. Incluso sin saberlo, sin ser experto, sin ir ahorita a una página de noticias, sin ir y buscar en todo lo que es el sistema judicial, en el MP, en algún tipo de fuente de información, les aseguro que en este momento hay familias, no una, varias, que están
preocupadas, que están llorando, que están buscando a una familiar, a una mujer. Porque así de peligroso, así de constante es esto, así de alarmante es esto, y es algo que no nos entra en la cabeza. A lo mejor alguien que va caminando en la calle, en ese momento alguien está secuestrando una mujer en la otra calle. Alguien que está trabajando, a lo mejor en ese momento a una de tus compañeras la están acosando continuamente porque son los jefes, porque tienen mayor poder, porque si no lo hacen va a perder el trabajo, algo. Pero la mujer está en constante peligro, en constante acoso, en constante riesgo y en verdad ya tiene que parar, ya tiene que... No, no puede ser que a estas alturas de tantas marchas, de tantas peticiones, de tantas noticias que se dan día con día, los mexicanos sigamos haciendo las cosas de esta manera y no tanto de, pues no es de involucrarnos, sino de la indiferencia que se muestra ante este tipo de situaciones. En verdad, deseo que no le pase a nadie, porque es horrible. Yo lo viví con una vieja amiga, la cual, una mujer cercana a ella, no puedo dar muchos detalles, pero pues sufrió una violación y lo lamentable de esto es de que en una, fue en una colonia muy poblada, fue en una colonia que cualquiera pudo haber, cualquiera pudo haber algo, cualquiera pudo haber hecho algo, o simplemente se puede evitar este tipo de cosas, pero no lo hacen. Y sabes que, y lo más triste es de que sigue pasando. Lo más triste es que sigue pasando, que esas mismas personas que afectaron a esa señorita, actualmente seguro están libres y seguro siguen haciendo lo mismo. Una y otra vez escucha esto, una y otra vez, y en verdad es algo alarmante, es algo que ya tiene que parar. Y para esto quiero tocar el tema de el monstruo de Toluca, el cual pues ya tiene un año, parece que pasó todo esto, ya no es algo nuevo, pero lo quiero retomar para dar un ejemplo de lo preocupante que puede ser, que es esto y lo poco que estamos haciendo. Ok, todo empieza con la desaparición de la señorita Jessica Jaramillo, quien fue la última víctima de el monstruo de Toluca, como la apodan actualmente, pero que oficialmente es conocido como o reconocido como Oscar García Guzmán, quien tenía 28 años, mide unos 70 metros y el cual estudiaba psicología en la Unitec, donde conoció a su última víctima, Jessica Jaramillo. A ver, y aquí quiero eh, tocar este punto porque hay muchas mujeres que a lo mejor se confían de más con los hombres. Obviamente no justifico absolutamente nada de las acciones de los hombres, pero sí pido a las mujeres que sean más conscientes de, de quienes las rodean y que si en algún momento sienten algún tipo de acoso, de incomodidad, pues lo hagan saber o simplemente se alejen de esa persona. Simplemente tomen cartas en el asunto. No, porque no sabemos con quién estamos lidiando. A lo mejor llegan a conocer a alguna persona que creen que es diferente, que es un buen hombre, que es trabajador, que le echa ganas, que no sé, tiene buenos modales, cualquier cosa, incluso que las hagan reír, no sé. Pero no sabemos con qué tipo de personas actúen. Obviamente esto no justifica las acciones, pero lo digo porque anteriormente en esa escuela una compañera de Jessica había denunciado algo acerca sobre este tipo y pues él hizo caso omiso. Ella habló y aún así no le hicieron caso. Entonces creo que tenemos que empezar a escuchar esas pequeñas
alarmas, esos pequeños gritos que se están escuchando desde lejos, porque probablemente nos pueden ayudar mucho, nos pueden salvar. Y regresando al tema de la universidad, se puede conocer a personas malas en cualquier índole. Y me acuerdo que hace mucho tiempo mi abuelito me decía que las personas que estudiaban en la universidad, lograron una carrera, son personas exitosas. Actualmente ya no se puede decir eso. Sí, no digo que una carrera te puede salvar de muchas presiones, te puede quitar de muchos problemas, pero actualmente ya no se puede decir eso porque yo he convivido con personas de universidad que son muy groseros, que son muy ignorantes, que son muy nefastos, personas desagradables, y que el hecho de que tengan un título de universidad o que hayan estudiado en la universidad no les hace mejores personas. ¿Ok? Bueno, después de esto, la víctima Jessica desapareció. Su familia eh, rastreó su celular por medio de GPS hasta la casa del señor Oscar, donde la familia llegó a preguntar, pero él los atendió de manera nefasta, los agredió, los amenazó, diciendo que él no sabía absolutamente nada que no conocía ninguna Jessica, que simplemente se fueran de su casa porque lo estaban incomodando, como cualquiera reaccionaría si llegaran a tu casa a tocar de esa manera y si no conocieras a ninguna Jessica. Pero obviamente el tipo mentía, ya que al parecer no contaba con, con la ubicación del celular de Jessica. Aquí hay que destacar que la persona se consideraba o se considera más inteligente que los demás. Y esa es una actitud muy normal que aparece en los asesinos seriales, que tienen cierta inteligencia o egocentrismo referente a su persona y creen y tienen cierta superioridad o creen tener cierta superioridad por encima de los demás, ya sea por algo psicológico, acciones, no sé, acciones físicas, algún tipo de, no sé, de conducta. Entonces tienden a tratar con desprecio a muchas personas, en general, sin ningún tipo de fijación, porque ellos sienten que son el centro del universo, ellos sienten que todo lo que hacen tiene una justificación, no importa cuál sea el resultado, para ellos está bien porque ellos lo hicieron, porque ellos lo pensaron y porque ellos lo ejecutaron. Así es como funciona su mente, supongo que es algo normal, pero ellos lo llevan a algo mucho más grande, a extremos, porque todos llegamos a tener eso, llegamos a pensar que somos el centro del universo, pero ellos lo llegan a manifestar de otras maneras. El señor, bueno, el joven, no sé cómo denominarlo, también era practicante de un arte marcial llamada Krav Maga, que es un arte marcial inventada para el ejército, lo cual hace que sea un arte marcial muy peligrosa, que debe de saber manejarse como cualquier otra arte marcial. Incluso para quien no lo sepa, si tú sabes karate, si tú sabes a taekwondo, no sé, algún tipo de arte, kung fu, tú no puedes utilizar eso contra una persona al menos que sea en defensa propia. Si tú agredes a una persona con Krav Maga o con algún tipo de arte marcial, tú puedes ir a la cárcel porque eso está prohibido, pues se considera un arma blanca. Por lo menos la ley de algunos países así lo indica. Entonces, el señor, al parecer, practicaba Krav Maga, era devoto a este deporte. En alguno de sus publicaciones en redes sociales llegó a comentar eh, que si que era un arte para evitar morir, que se hizo para matar. O sea, él
este personaje ya desde hace tiempo tenía pensamientos violentos en su cabeza. Supongo que se tiene que hacer un estudio a fondo psicológico sobre él, psiquiatra, para encontrar de dónde nace esta violencia, de dónde viene, probablemente de sus padres, de algún amigo. Hay personas que sufren agresiones en la infancia, lo cual los marca de por vida y hace que tomen ese tipo de actitudes en su futuro. Se, Sería conveniente que lo trataran a fondo, que lo investigaran, para saber qué es lo que provoca este tipo de actitudes y saber qué debemos que hacer o qué no debemos de hacer con los infantes, con los niños, para evitar que en un futuro se vuelvan como ellos. Creo que es algo lógico que tendríamos que hacer, pero desgraciadamente pues no se hace, solo nos espantamos de la noticia sin tomar ningún tipo de acción. Entonces, regresando al caso, la chica desaparece, le dice a sus padres que va con Oscar, quien era el padre de su niña, de su hija, por lo cual los padres pues se quedan tranquilos, pero pues la hija no regresa, ellos se preocupan, van, denuncian esto al MP, pero como saben pues se tiene que cumplir ciertas horas, me parece que son 72 horas de desaparecido, para que ellos puedan intervenir e iniciar una búsqueda, lo cual es algo en verdad muy tonto. Bueno, yo sé que es la ley, yo sé que hay gente que a veces se desaparece 2, 3 días y después regresa de la fiesta, pero hay situaciones donde no, hay situaciones donde simplemente debe de haber algo que te respalde de eso, no sé, una acusación, preacusación, un predictamen, algo con lo que ellos puedan trabajar, con lo que ellos tengan armas para trabajar y no solo se haga un vete y regresa cuando pasen 3 días de desaparecido, porque si no, no me interesa. Entonces, no está bien porque hay muchas veces que ese tipo de cosas como violaciones ocurren en menos de un día, en menos de horas. Llegan, se llevan a la víctima, eh, ejecutan el ataque físico y después la regresan, no sé, en el mismo lugar y listo. Y no se puede hacer absolutamente nada, ya está hecho. En lo que la Procuraduría quiere levantar la denuncia, en esos 3 días desaparecieron la persona. Ya la quemaron, ya la descuartizaron, ya hicieron lo que quisieron con esta persona y simplemente no volvemos a saber nada de ella. Entonces tiene que cambiar este tipo de cosas, hacer algo diferente, porque en verdad está mal, en verdad ya no funciona actualmente, a lo mejor hace 50 o 100 años, 70 funcionaba, pero actualmente ya no, ya es algo que se debe de cambiar, deben de actualizar las leyes a como son actualmente, no solo las leyes, la constitución. ¿Por qué este enojo? ¿Por qué ataco esto? Bueno, porque la familia llegó a la casa de este señor por la última ubicación del GPS del celular de su hija. La tecnología está ayudando a esto. Tienen una prueba eh, concreta y irrefutable con la que pueden llegar, tumbar la puerta y revisar su casa y la de los vecinos y se acabó. Obviamente yo entiendo que se necesita una ley de cateo, claro, pero tienes algo muy obvio. Tal vez no llegar y tirar la puerta, pero sí llegar con la autoridad e investigar un poco a la persona, hacerle preguntas. Obviamente esto ejercería una presión social sobre el individuo, lo cual podría ocasionar que cometa un error y en ese momento capturarlo, en ese momento hacer justicia. Porque así tendría que ser, pero la policía en México simplemente dice, no puedo porque no quiero romper la ley. Esas palabras son tan hipócritas que en verdad dan
coraje, dan rabia, dan impotencia, porque para quien no sepa, la policía constantemente en México rompe la ley. Todos los días lo hacen, todos los días, sin excepción. Entonces, en este tipo de casos, como les digo, a lo mejor a donde acudieron a pedir ayuda, no sé, creo que no tenían madre, creo no tenían hijos, no tenían hijas, no tenían hermanas, no tenían esposas, no tenían nada, porque no les preocupó, porque simplemente no les preocupa. Le dijeron a una familia que no podían hacer nada porque no querían romper la ley, que necesitaban la ley de la orden de cateo, por lo cual las personas, los familiares se quedaron más preocupados, así que regresaron a la casa para vigilarla día y noche durante 3 días. El- lo cual aquí ya entra la labor como personas, como seres humanos. Eh, Cuando las autoridades reaccionan de una manera tan inepta, tan tonta, no sé cómo decirlo, es que no encuentro la palabra para describir lo inútiles que son los policías. Eh, ¿De qué manera puede actuar una familia? ¿Arriesgando su vida? ¿Es la manera? ¿Tú lo harías? Yo sí lo haría, cualquiera lo haría. Y aunque a lo mejor ahorita digamos, no, no lo haría, estando en esa situación reaccionaríamos de unas maneras increíbles. Voltearemos México al derecho y al revés con tal de encontrar a esa persona, a nuestro familiar, porque me parece algo totalmente normal que cualquier persona haría. La familia de Jessica eso hizo, eh, estuvo pendiente de las acciones que cometía Oscar y días después de estar ahí vigilando la casa, dicen ver, dicen haber visto a la señorita Jessica en una de las ventanas, pero eh, petrificada, sin hacer nada, lo cual obviamente reaccionó, fueron a volver a tocar a la puerta, el susodicho salió con un perro agresivo, los volvió a correr de su casa, los amenazó con una los amenazó con darles de balazos. Esto hizo que ellos regresaran al MP, no sé, a la fiscalía, y lamentablemente reciben otra vez la respuesta que no querían escuchar. No podemos hacer nada porque no queremos romper la ley, se necesita una ley de cateo, una orden de cateo. Imaginen la impotencia de la familia, el coraje del padre, el enojo, la frustración de todos en ese momento, en los únicos que puedes acudir cuando ya tienes pruebas, cuando ya tienes algo verídico, simplemente les da lo mismo, no les importa y se justifican detrás de, de una moral eh, conveniente porque aparece cuando a ellos les conviene, no cuando realmente se necesita, y no poder hacer absolutamente nada y no poder satisfacer ese coraje de ninguna manera porque no hay algo que se pueda hacer. Tiempo después este joven, Oscar, eh, sale de su domicilio bien vestido, con zapatos, pantalones corte estilo chino, y se dirige a la fiscalía donde argumenta que sí conocía a Jessica, pero que ese día solo la acompañó a tomar un taxi y que de ahí no supo más, lo cual ahora sí hizo que las autoridades tomaran acción. Ahora sí, por fin, vieron que algo estaba mal, por lo cual iniciaron el cateo de la casa, donde encontraron el cuerpo de Jessica en el baño, estrangulada, con lesiones visibles, obvias, en todo el cuerpo. Y no solo eso, es que también encontraron otros dos cuerpos de otras dos señoritas, de otras dos adolescentes, en el patio trasero, enterradas debajo de una casa para perro. O sea que ya era el tercero. Esto levantó las alertas, por lo cual
Ahora ya tenían un prófugo, el señor Oscar García Guzmán. Se dio la fuga a, a lo que fue la Ciudad de México, donde fue arrestado tiempo después, gracias otra vez a la tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque el señor se conectaba constantemente a las redes gratuitas que existen en la Ciudad de México, por lo cual pues no fue difícil localizarlo, no fue complejo llegar hasta él. Esto facilitó mucho a las autoridades, pero en verdad, de no ser así, ¿cuánto hubieran tardado en arrestarlo, en dar con él? Hubieran tardado muchísimo, hubiera sido algo complicadísimo porque en verdad tienen, creo que para que te tomen en serio, para que tomen en serio un caso la fiscalía, el sistema judicial mexicano, tienes que asesinar a más de tres. Si no, no es relevante. Y eso es lo que a mí me da coraje, porque entonces cuántas señoritas han desaparecido, siguen desapareciendo y simplemente no hacen absolutamente nada. O se reservan a decir no podemos hacer nada hasta que se cumplen las 72 horas de desaparecida. O no podemos hacer nada porque no queremos romper la ley. Cuando alguien más está pisoteando la ley, brincándoles encima de ellos, incluso Oscar García, el monstruo de Toluca, hace referencia a ese sistema judicial que hay en México, burlándose de él, bofándose de él, diciendo que son unos ineptos, lo cual la verdad yo coincido con él, son unos ineptos, porque más allá de ayudarte te perjudican, no saben hacer sus cosas. En este tipo de situaciones la tecnología les ayudó muchísimo, lo hubieran atrapado desde el día uno, probablemente hubieran salvado a la señorita Jessica si es que ella estaba con vida. Algo pudo haber cambiado, pero las autoridades simplemente no se lo toman en cuenta, no hacen nada. Cuando el pueblo habla, ellos simplemente los ignoran, simplemente no les importa, no hacen absolutamente nada. Los podemos ver en las patrullas comiéndose una torta, un tamal, unos tacos y no hacer absolutamente nada cuando están robando la tienda de la esquina, porque ya es algo normal, porque así funciona la policía. Y por más publicidad y mercadotecnia que le quieran hacer a dar una buena imagen al sistema judicial, simplemente sabemos que no es así. En México sabemos que no es así. Están más vendidos, están más corruptos que cualquier otra cosa en México, así que a nadie le cree eso. Bueno, regresando al caso, después de haber sido atrapado eh, e iniciar investigaciones por los otros dos cuerpos que no sé ni por qué se tiene que iniciar investigaciones, pero en fin, el susodicho al parecer también había asesinado a su padre biológico, lo cual puede dar ligeras señales de que probablemente sufrió algún tipo de violación, algún tipo de agresión, maltrato físico o psicológico de parte de él en su infancia, por lo cual cuando tuvo edad pues lo asesinó. Lo preocupante es que al parecer su familia simplemente hizo caso omiso de eso, así como a otra persona de avanzada edad, del cual no ha sido identificado. O sea, el, el joven, susodicho, tenía algún tipo de problema psicológico, tenía algún tipo de problema social, de remordimiento con su familia, con su padre probablemente, lo cual lo incitó a asesinar a un hombre, a un tercero, totalmente ajeno a la familia. Pero aquí entra lo que muchas veces se toma y es la primera vez. Eh, Obviamente nadie nace con la intención, con las ganas de asesinar, con esa motivación, pero muchos lo han pensado. Muchos en algún momento de su vida han pensado en querer golpear a alguien hasta el punto de matarlo, en querer asesinar a alguien, en querer, no sé, cometer un tipo violento. Obviamente todo se queda en pensamientos. Leí un estudio acerca de esto y al parecer es sano porque de alguna manera así uno libera cierto estrés, cierta frustración
evitando que cometas estos delitos de manera real, que lo lleves a la realidad, que de un pensamiento realmente ya lo lleves a los hechos, lo cual tiene tiene lógica, pero es algo normal. Lo digo para que la gente no se espante, para que la gente no diga, ay, es que, ¿cómo pueden pensar en matar a tu padre, en, no sé, matar a tu madre? Muchos lo hacen, muchos lo han hecho, incluso hay gente que lo ha pensado y lo hace. Muchos solo lo piensan y ya, es algo normal. Entonces aquí, pues obviamente Oscar, algún tipo de problema que digo se tiene que investigar a fondo para saber, para llegar a ese tipo de conclusión, asesina a quien fue su primera víctima, la persona de avanzada edad, después a su padre, y pues ya haciéndolo así, pues obviamente se le vio la facilidad de hacerlo, vio que al parecer no iba a tener ningún tipo de consecuencia y lo empezó a hacer con sus víctimas, con las mujeres, con sus exparejas de pues ya 3 veces y la verdad es que tardaron en darse cuenta de eso. Si no hubiera sido por la familia de Jessica que indagó, que investigó, que se aferró a la esperanza de encontrar a su hija con vida, probablemente este tipo no sería noticia. Probablemente este tipo seguiría en Toluca, probablemente hubiera asesinado a otra persona más. No lo sabemos y esto es lo que quiero que entiendan como una familia, una persona, unas acciones, una decisión puede cambiar absolutamente todo. Una vez, eh, es- una vez preso, este personaje, Oscar, le dan la opción de hacer una llamada con su madre, la cual me parece estaba en Izmiquilpan o Huixquilucan, la verdad no recuerdo, eh, en otra comunidad del Estado de México, Huixquilucan me parece. Y la llamada que sostienen estas dos personas, la verdad es, se puede analizar tanto, se puede ver tanto, si alguien tiene la opción de buscarla, de háganla, yo no lo puedo hacer por cuestiones pues, cuestiones de, de este mundo, pero de podcast, de YouTube, todo eso. Pero si tienen la oportunidad de buscarla, háganlo en verdad estoy seguro que para los psicólogos o para los psiquiatras es algo, va a ser algo fenomenal. Porque lo primero que podemos ver que muestra Oscar es la autocompasión que él se tiene, el, la humanización que él se da en presencia de la madre. Al parecer cuando está hablando con ella, ahora sí ya entra en un momento más reflexivo, eh, con unas, no sé si conciencia, no sé si aceptación de la realidad, pero se ve como trata de victimizarse con la madre, trata de mostrarse frágil con la madre, de humanizarse, lo cual obviamente pues desconcierta, probablemente le tiene mucho respeto y cariño a su mamá, por lo cual el que pasara todo esto y que ella estuviera enterada le afectó a él. En- y eso es algo que me impresiona porque para empezar el cariño de la madre pues va a ser infinito, pero lo vulnerable que se presenta Oscar en presencia de ella ante la voz de su madre es algo increíble. Obviamente a muchos les dará asco, muchos, pero a mí me parece interesante, la verdad. Incluso le menciona ciertas cosas sobre suicidio, sobre que lo van a descuartizar, sobre que lo van a matar, sobre que lo van a golpear, tratando de mostrarse como alguien frágil, como alguien que tiene miedo, pero no lo acepta, como alguien que sabe lo que está sucediendo y lo que se le viene encima, pero que quiere verse como el niño frágil, el niño que necesita el cuidado de mamá. Y es algo increíble porque cualquiera diría que la madre fue quien provocó esto, como muchos psicólogos dicen, como no sé.
pero no, se muestra muy vulnerable, tal vez solamente quería ganar puntos con la madre, con los policías, con alguien quería ganar puntos, la verdad no lo sé, es algo que yo no tengo la capacidad mental o psicológica para analizar este tipo de conductas, pero otra cosa que me llamó la atención es que se refiere a las mujeres bueno, lo que le hizo a las mujeres, a sus exparejas, a sus víctimas, sin ningún tipo de remordimiento, incluso frente a la madre acepta que él mató a su papá y lo dice como, no sé, como cuando tú sales a comprar el pan, sí, yo lo maté, totalmente vacío, totalmente neutro, sin señales de remordimiento. Y en uno eh, de sus frases dice lo siguiente: nadie me va a quitar lo que les hice ni a golpes. Entonces ahí vemos como realmente no tiene remordimiento, como esa autocompasión, esa humanización que demostró con su madre simplemente no existe, simplemente no le importa, o probablemente disfrutó al hacer esto de tal manera que no se arrepiente de nada de esto, no le importa, simplemente le da lo mismo. Eh, Era al parecer algo que él disfrutó muchísimo, viéndolas como algo sin valor, viéndolas como mujeres sin valor, viéndolas como unas víctimas más que ahorqué, pum, y a otras dos enterré en el patio y ya no me importa. Lo cual hasta da un poco de escalofríos, por lo menos para mí me dio escalofríos. Estoy seguro que para mujeres o hombres también les dará escalofríos. Es algo que con qué podemos pensar. Y otra cosa también muy relevante es la preocupación que muestra por sus animales, ya que eh, cuando ya por fin lo atraparon, trató de negociar el bienestar de su familia, de su mamá y de sus perros, de sus mascotas. Aquí entra otro punto muy importante: ¿cómo es posible que una persona que llega a matar a sangre fría a 5 personas, incluyendo a su propio padre, tenga este tipo de amor por los animales? No sé, obviamente, creo que ya muchos lo saben, creo que ya es algo que se ha tocado muchísimas veces, pero para quien no lo sepa, Hitler, el Führer, culpable de millones de muertes, se proclamó también amante de los animales, incluso hizo leyes para protegerlos, era incluso hasta vegano, bueno, vegetariano. O sea, él amaba indiscutiblemente a los animales, pero la vida del otro humano no la respetaba. Es algo muy confuso, es algo muy interesante, y este señor, Oscar García, muestra el mismo comportamiento, porque para él las mujeres que mató no valían absolutamente nada. Sin embargo, le preocupa incluso en qué lugar se están quedando sus perros, quién los está cuidando. Es algo muy normal. No sé si no sé qué provoque este tipo de cosas, así que pues ya no sabemos ni en quién confiar. No porque sea bueno con los animales significa que vaya a ser bueno con las personas o viceversa. Entonces es algo también muy preocupante. Y ya por último, cuando esta persona se despide de la madre pidiéndole algunos artículos de higiene personal, porque le preocupa más cómo salen en las audiencias, que no sale peinado, no sale bien arreglado. Eso le preocupa más que el hecho de que va a pasar el resto de su vida, incluso como él lo dice, va a salir de ahí en un ataúd, porque no tiene defensa, no tiene manera de, de salir de esta, y va a pasar ahí el resto de su vida, pero le preocupa más su imagen. Entonces, otra muestra de egocentrismo, de superioridad ante todos los demás, de sentir que es el centro del universo. Y ya por último podemos ver el amor de la madre, el cual es incondicional, y ella le dice que no le importa absolutamente nada de lo que haya hecho, ella lo sigue amando,
Y esto lo hemos visto ya en otros casos, con otras víctimas, lo hemos visto con muchos criminales, los cuales siempre han recibido el amor de sus padres, principalmente de su madre, quien los ha apoyado incondicionalmente por encima de todas las cosas y es algo admirable, increíble que incluso en este tipo de situaciones las madres lleguen a amar tanto a un hijo, lleguen a quererlo proteger de esta manera. Pero ya para finalizar esto, solo quiero en verdad indagar sobre qué se está haciendo, porque este no es el primer monstruo de Toluca. O sea, seguro ya habían agarrado a alguien más, seguro hay más allá. Ahí también hace como un año y medio, 2 años, salió la noticia sobre el monstruo de Catepec, el cual igual asesinó a varias señoritas muy jóvenes, creo 14 años fue la más joven. Entonces, ¿qué se está haciendo para realmente cambiar esto, para realmente modificar la justicia, por lo menos por lo que yo veo aquí en este caso, es de que la ley tiene que cambiar su sistema, tiene que cambiar muchas leyes, la constitución tiene que cambiar, el sistema judicial tiene que cambiar, tiene que actualizarse a lo que hoy es, porque no es posible que te lleven una prueba obvia de dónde fue la última ubicación de su hija y simplemente no hagan absolutamente nada, de que no les importe, no, que muestren esa indiferencia y se escuden bajo, pues es que no puede romper la ley, o que no se puede hacer absolutamente nada cuando tienen un indicio obvio, tienen algo obvio con lo que pueden trabajar. Tienen que reestructurar todo su sistema judicial, todo lo que son las patrullas, los policías deben de hacer una limpieza enorme. Yo digo que fácil el 80% de los policías se quedarían sin trabajo por corruptos, por rateros. Incluso en algún momento un policía me llegó a decir que él tenía que robar, bueno, él tenía que extorsionar porque su comandante le pedía a él una cuota, le pedía una cuota para que siguiera trabajando. O sea, imagínense a qué grado de corrupción llegamos y esto es algo que se debe tratar mucho. Así como él, como el monstruo de Catepec, como monstruo de Puebla que después va a salir, el monstruo de Sinaloa, el monstruo de Querétaro, el monstruo de Veracruz. Hay muchos monstruos, no es el único, hay muchos. Hoy, en esta ocasión, agarraron a alguien, agarraron a un monstruo, pero hay muchos allá afuera. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la policía para atraparlos? ¿Y qué está haciendo la sociedad para evitar que se vuelvan monstruos? Porque todos son humanos, nacimos humanos, todos nacimos neutros en blanco, pero algo hace la sociedad, los padres, la familia, que genera este tipo de monstruos. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se puede trabajar? Con educación, con valores, con amor, con familia, no lo sé. Pero hay que dejar de ser eh, indiferentes porque cuando nos llegue a pasar vamos a querer que alguien voltee y nos ayude, que alguien nos extienda la mano y podamos hacer un cambio, pero hasta que nos suceda. Y eso no debe ser así. Ya está sucediéndole a muchas personas, ya está sucediéndole a muchas mexicanas, ya está sucediendo, ya tenemos que actuar. No cuando le pase a alguien de nuestra familia. La empatía es un valor muy importante, muy indispensable que cualquier humano debe de tener, porque la empatía puede hacer que tomemos acciones que cambien toda una sociedad, pero si no lo vemos así, si simplemente continuamos nuestra vida como algo normal, como cualquier cosa, pues este tipo de monstruos seguirán atacando, seguirán acechando a las mujeres, desapareciéndolas, ahorcándolas y por lo menos yo no quiero que sea así.
por lo menos yo quiero que ya cambie todo esto. Por eso me enfoqué en este caso, por eso traté de indagar un poquito más. Y en verdad, me gustaría decir que esto es lo peor, pero tan solo es la pequeña punta del iceberg. Hay investigaciones que se han hecho, son peores, son lamentables. Y tan solo quería dar mi opinión de lo que yo veo entre estas líneas. Así que sin más, los dejo. Les deseo una excelente semana. Cuídense, cuiden de su familia. Sin más, bye.